Querría esta tarde hablar o conversar acerca de la Constitución Política de Colombia, en concreto acerca de la obligatoriedad o de la fuerza vinculante del preámbulo de la Constitución, que de conformidad con lo que ha establecido la Corte Constitucional en varias de sus sentencias, necesariamente se deben tener en cuenta o se debe tener en cuenta para el desarrollo de la Constitución política y sobre todo para evitar reformas que en cualquier momento puedan contrariar los principios fundamentales en los que se inspira el constituyente primigenio para expedir lo que fue la Constitución de 1991. Si se hace, ha dicho la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, si se hace abstracción de estos principios fundamentales o de estos principios axiológicos que están en lo que se conoce como el preámbulo de la Constitución, estaremos sustituyendo la Constitución Política de Colombia por otra completamente distinta, cuestión que además está absolutamente vetado como que quiera que el constituyente primigenio, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente, reunida en el Salón o en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en 1991, delegó en el Congreso de la República la facultad de ejercer el poder constituyente derivado, o si se quiere utilizar esta otra expresión, el poder constituyente constituido, es decir, que el Congreso de la República puede reformar la Constitución política, pero en ningún caso puede sustituirla por otra. Y se sustituiría por otra en el evento de que el constituyente reforme o modifique la Constitución en aquellos aspectos que toquen directamente con los principios axiológicos contenidos en el preámbulo de la Constitución política. ¿Y cuáles son esos principios axiológicos que están constituidos en el preámbulo de la Constitución política de 1991? Según reza ese preámbulo, el Estado colombiano fundamentalmente debe estar sostenido sobre unos pilares fundamentales que no son otros distintos que la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, el conocimiento, la paz, la igualdad y la libertad. Todo esto dentro de un marco jurídico que además debe tener la condición de democrático y participativo. De manera que adicionalmente a los 8 elementos que enumeré en un principio, el orden jurídico colombiano debe ser democrático y participativo, es decir, que tanto la democracia como la participación del pueblo, de los ciudadanos en las distintas decisiones que se tomen en los diferentes niveles de la administración o incluso del Estado, es un elemento axiológico principal y por lo tanto se debe tener en cuenta cuando se reforme o cuando se pretenda modificar la Constitución Política de Colombia, como tantas veces se ha modificado a partir de 1991 a través de la introducción en ella de actos legislativos presentados por el gobierno o por el propio Congreso de la República, convertidos posteriormente en reformas constitucionales concretas y que actualmente están en plena vigencia. La discusión sobre la naturaleza obligatoria del preámbulo o sobre la fuerza vinculante del preámbulo surge porque antes de la Constitución de 1991 nos regía la Constitución de 1886, que también tenía un preámbulo, pero a lo largo de ese periodo de un poco más de 100 años, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que era para entonces la encargada de mantener la integridad y la supremacía de la Constitución política,
no se pronunció nunca acerca de lo que hoy llamamos la fuerza vinculante del preámbulo o la fuerza obligatoria del preámbulo. Esa diferencia o esa circunstancia hace, por ejemplo, que resultan inconstitucionales aquellas reformas que pretenden sustituir esos valores fundamentales o esos valores axiológicos. Por lo tanto, no son de recibo de ninguna especie aquellas reformas políticas que de alguna manera restrinjan los principios fundamentales, los principios axiológicos fundamentales que estableció el Constituyente de 1991, que acabamos de mencionar: la vida, la convivencia, la paz, el conocimiento, la justicia, la libertad, el trabajo y la igualdad. Todo ello dentro de un marco jurídico, es decir, dentro de un orden jurídico vigente que se ha debido expedir de conformidad con los procesos establecidos por la propia Constitución, en donde esté claro que la organización del Estado colombiano sea democrático y participativo. Decía antes que esta especie de discusión o esta especie de controversia surge primero a raíz de que el preámbulo de la Constitución de 1886 siempre se consideró como una especie de catálogo de buenas intenciones, pero que no ofrecía la fuerza normativa o la fuerza imperativa que en cambio sí ofrece el preámbulo de la Constitución de 1991. Sería interminable si ahora me pusiera a recordar los distintos preámbulos de las constituciones políticas que han sido a lo largo de 200 años de vida republicana en esto que hoy se llama República de Colombia, pero desde 1817 desde 1819 hasta 1991 hemos tenido varias constituciones con sus preámbulos correspondientes, pero esta es la primera constitución que, además de tener un preámbulo, ha creado en primer lugar la Corte Constitucional como un poder constituido, y en segundo lugar esa Corte Constitucional ha dicho que el preámbulo de la Constitución tiene fuerza normativa y por lo tanto los principios axiológicos que allí se señalan tienen o son de obligatorio cumplimiento. Con respecto a ese punto en particular, nosotros queremos recomendar la lectura de la sentencia C-67 del 4 de febrero del año 2003, con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, sentencia proferida por la Corte Constitucional que se refiere a este punto en forma principalísima. Y también queremos recomendar la lectura de la sentencia C-542 de junio 30 del año 2010, proferida por la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio. Todas las constituciones, o casi todas las constituciones, la española de 1978, la alemana de 1949, la italiana de 1948, la francesa de 1958, la Constitución de los Estados Unidos de 1887 y la Constitución no escrita de la Gran Bretaña, o si se quiere de Inglaterra, tienen, por así decir, unas fuentes axiológicas que pueden ser estudiadas, sobre las cuales se puede profundizar, pero en muchos de estos casos, quizá con la excepción de la Constitución española de 1978, no existe jurisprudencia o no existen sentencias que digan de manera expresa que los preámbulos son de obligatorio cumplimiento.
aunque por ejemplo la Constitución francesa de 1958 consagra en su preámbulo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue promulgada en agosto de 1789, por la Asamblea Nacional Francesa, que como ustedes seguramente lo recuerdan muy bien, decidió reunirse y no separarse bajo el famoso juramento de la pelota en el campo de Marte, hasta que los constituyentes o hasta que la Asamblea Nacional Francesa no le diese a los franceses una constitución política que finalmente se les dio en 1791, cuando en un principio se reconoció esa primera constitución política francesa posterior al estallido revolucionario, que logró establecer por muy breve tiempo una monarquía constitucional que apenas duró 2 años. Pero volviendo al tema colombiano, tenemos necesariamente que decir que el preámbulo de la Constitución no es simplemente un catálogo de buenas intenciones que el constituyente hace público con el propósito de darle una determinada solemnidad a la expedición o a la promulgación de la Constitución política, sino que los principios allí contenidos en el preámbulo son de tal naturaleza que constituyen un mandato de obligatorio cumplimiento tanto para los elementos del poder jurisdiccional que en algún momento tienen que aplicar la Constitución, como para todas aquellas personas que eventualmente se pueden sentir afectadas o se pueden sentir privilegiadas por el cúmulo de derechos y por el cúmulo de libertades que están consagradas en la Constitución colombiana de 1991. De tal manera que ya para concluir es necesario decir que sobre este caso particular la Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples oportunidades, pero especialmente en el año 2003 y muy especialmente en el año 2010, cuando el expresidente Uribe Vélez trató a través de un referendo elegirse por segunda vez consecutiva y la Corte consideró que ese referendo era inconstitucional por considerar que un tercer mandato del presidente de la República a través de la figura de la reelección presidencial desquiciaba todo el ordenamiento jurídico y por lo tanto hacía inane lo que en la misma Constitución se llaman pesos y contrapesos del Poder Ejecutivo. Sin otro particular, tenemos necesariamente que concluir diciendo que el preámbulo de la Constitución Política de 1991 tiene fuerza vinculante. Y de ahí se generan 2 consecuencias importantes. La primera sería que el constituyente derivado secundario no puede, bajo ningún punto de vista, tocar capítulos de la Constitución Política que eventualmente modifiquen los principios axiológicos sobre los cuales descansa la Constitución de 1991, so pena de que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de esas reformas constitucionales, independientemente de que se hayan llevado a efecto, de que se hayan debatido y se hayan discutido mediante los mecanismos que establece la misma Constitución para la aprobación de los actos legislativos. Y por otra parte, eso implica que a través de los mecanismos derivados de constituir, es decir, a través de las iniciativas constitucionales o de actos legislativos que se presenten en el Congreso o a través del referendo o a través del plebiscito,
no se pueden adelantar reformas constitucionales que modifiquen los principios tutelares del derecho constitucional colombiano, porque a juicio de la Corte no se estaría reformando la Constitución en esos casos, sino que se estaría sustituyendo la Constitución política por otra completamente distinta, lo que hace que ipso facto se predique la inconstitucionalidad de esos instrumentos legales o de esos instrumentos constitucionales que el constituyente primigenio le otorgó a los órganos constituidos, en este caso al Congreso de la República, para reformar, para modificar la Constitución política, pero nunca para sustituirla. Hasta aquí este primer avance sobre este tema importantísimo que toca al derecho constitucional, que llamaremos simplemente la fuerza vinculante del preámbulo constitucional. Hasta pronto.